juicio a los mercenarios de Blackwater por una matanza que ellos cometieron en Bagdad en 2007. Decenas de testigos de Irak están dando testimonio en un tribunal en Washington sobre este incidente que ocurrió en 2007 en el centro de Bagdad, en Irak, y terminó matando a 17 personas y también hubo múltiples heridos a manos de estos empleados de la empresa de seguridad privada Blackwater. Ahora Blackwater, ahora conocido como Academy, pues ha gozado de lucrativos contratos con el Departamento de Estado, el gobierno de Estados Unidos durante años, principalmente en Irak y en Afganistán, en las zonas de conflicto. Y también han gozado de impunidad total durante sus operaciones y su trabajo en esas zonas, tanto como las fuerzas del ejército estadounidense gozan de esa misma impunidad de los crímenes, violaciones que pueden cometer durante su estadía en esos países. Pero el Estado iraquí ha presionado fuertemente, y también las víctimas, para llevar a cabo justicia en este caso, ya que ha sido tan brutal la matanza en contra de estos 17 personas, en contra del pueblo iraquí. Ahora sería primera vez realmente que este contratista está llevado a tribunales estadounidenses por víctimas en Irak para justamente pues enjuiciarlos por estos crímenes en contra del pueblo iraquí. No obstante, siguen gozando de estos contratos y también siguen trabajando en estas zonas de conflicto en donde Washington ha mantenido pues un estado de guerra en Irak, tanto como en Afganistán. Pero ¿habrá justicia para las víctimas, mujeres, niños, ancianos que fueron masacrados durante esa tragedia? Vamos a ver más sobre este tema en el siguiente reportaje. Una empresa que saca provecho de su nombre, pero un nombre que no logra ser limpiado. En Estados Unidos se lleva a cabo el juicio contra 4 empleados de la empresa militar privada Blackwater. Les acusan de abrir fuego indiscriminado y matar a varios iraquíes, entre ellos niños, en el incidente que tuvo lugar en Bagdad en 2007. La defensa insiste en que actuaron en respuesta a un presunto ataque terrorista contra un convoy diplomático al que protegían. El propio fundador de la empresa apoya a su personal y atribuye todos los pasos en falso de Blackwater a las peligrosas condiciones en las que operaban. Empleamos a personas y las personas cometen errores. Nuestra empresa hizo un buen trabajo, de eso estoy seguro. Hasta un motor de turbina que tiene 2 o 3 partes móviles se rompe de vez en cuando. Y aquí hablamos de miles de personas que operan en zonas de combate, bajo estrés y amenazas constantes. El FBI determinó que en el trágico tiroteo del 2007 en Bagdad, al menos 14 de las 17 víctimas fueron disparadas desde los vehículos de Blackwater, y la investigación del suceso dictaminó que la mayoría de los muertos eran civiles inocentes. Ninguna de las víctimas del tiroteo estaba armada, ninguna de ellas era insurgente. Muchas fueron asesinadas mientras estaban dentro de sus coches particulares, intentando escapar del convoy. Dispararon contra una víctima que estaba en la calle con las manos hacia arriba. Otra fue herida cuando una granada cayó en una escuela. El escandaloso incidente asestó un fuerte golpe a la reputación estadounidense en Oriente Medio y provocó una ola de crítica hacia empresas militares privadas, pero solo para resurgir después bajo nuevos nombres e incluso fusionarse con otra gran empresa privada de seguridad, Triple Canopy. Sin embargo, en el 2010 la corporación, junto con otras 7 compañías privadas, obtuvo un enorme contrato con el gobierno norteamericano por valor de $10.000 millones para 5 años. Ahora los agentes de seguridad de la antes conocida Blackwater permanecen en Irak y Afganistán, entre otras zonas, informa Wikileaks. Eso demuestra que pese a todas las manchas en la imagen, las firmas privadas siguen siendo beneficiosas para Estados Unidos, según expertos. La utilización de empresas de seguridad privada en países por parte de Estados Unidos es una política permanente de Estados Unidos. Más allá de si estos 4 miembros de Blackwater son condenados o no, este mecanismo que tiene Estados Unidos para los diferentes países, sobre todo en Medio Oriente, no creo que termine. Pueden cambiarle el nombre a la empresa o pueden maquillar cómo funciona. Estados Unidos, cada vez que tiene problemas económicos o crisis, desata una guerra o desata una invasión o desata un conflicto para que esa maquinaria siga generando dinero. Los vínculos de Blackwater con la CIA y el amparo del gobierno de Estados Unidos fueron razones para múltiples tropiezos en el proceso legal. En 2009 el juicio quedó suspendido cuando un juez federal estadounidense desestimó todos los cargos, dejando la masacre en Irak sin responsables.
No obstante, el juicio fue reabierto, haciendo al exjefe de Blackwater sentirse traicionado al ver cómo perdía el apoyo gubernamental. Siempre cuando el gobierno de Estados Unidos nos llamaba y necesitaba, respondíamos, y nos utilizaron como carne de cañón. Si pudiera, me hubiera quedado en la industria del gas y petróleo. Fuimos engañados políticamente. Los expertos coinciden en que el uso de ejércitos y guardias privados beneficia al gobierno, ya que les permite actuar en una laguna jurídica. Calculan que el volumen mundial de esas empresas asciende a 100.000 millones de dólares. Ahora, con la reforzada presencia militar de Estados Unidos en Irak y con tanto interés financiero, queda por ver de qué manera la justicia norteamericana pasará esa prueba de resistencia. Ahora, para conversar más sobre este caso contra Blackwater, contra los empleados de Blackwater, conversamos con el analista político Darío Asselini. Está con nosotros desde Berlín. Muchísimas gracias, Darío, por estar aquí con nosotros en Detrás de la Noticia. Hola, Eva, buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, Darío, ¿cómo analizas este juicio en contra de los 4 mercenarios de Blackwater? En caso de lograr una sentencia de culpable contra ellos, ¿esto podría ser un precedente para llevar otros casos parecidos? Bueno, habría que esperarlo, pero todo indica que va a seguir siendo muy difícil de lograr alguna juicio o condena. O sea, el gobierno de Estados Unidos ha hecho todo para impedir que haya ese juicio. Es el gobierno mismo de Estados Unidos que le da la impunidad total a esas empresas y es parte del concepto militar de Estados Unidos de tener esos ejércitos privados que hacen el trabajo sucio y al mismo tiempo garantizarles que no hay persecución. Si hay una condena en ese caso, ¿quién tendría que ser el culpable en el banquillo? Es el presidente Obama y el presidente Bush, que cuando pasó todo eso, el presidente Obama, porque siguió usando esos ejércitos privados. O sea, lo que cometieron son crímenes de guerra y los que tendrían que ser juzgados por eso son también las autoridades militares y civiles estadounidenses. Y Darío, después de tantos crímenes cometidos por estos mercenarios de las empresas privadas de seguridad, Blackwater, entre otros, en Irak y otros lugares de conflicto, ¿cómo Washington puede seguir justificando su contratación? Lo que hemos visto durante los dos mandatos de Obama es que Estados Unidos tiene siempre razón. O sea, que no hay nada que supuestamente se haya hecho mal o que se hizo mal. Hoy en día, más de 100.000 personas que pertenecen a varias empresas militares y de seguridad privadas en Irak. Más que también en la última fase hubo más militares privados que soldados de Estados Unidos en el terreno. Se usan en Afganistán, se usan en Colombia, se usan en muchísimos países alrededor del mundo y además de hacer el trabajo sucio, de tener la ventaja que cuando mueren no cuentan en la opinión pública de Estados Unidos, otra ventaja de las empresas militares privadas para Estados Unidos es claramente que no hay control democrático, en el sentido que si queremos creer a la democracia liberal y de cómo funcionan sus mecanismos, si es el ejército que hace algo, cualquier parlamentario en la política de Estados Unidos tiene el derecho de pedirle de rendir cuentas al ejército. Y el ejército tiene que responder, no puede obstaculizar las investigaciones. Una empresa privada no está obligada a rendir cuentas a la política. Ahora Blackwater ha cambiado de nombre, Darío, y ahora se llama Academy, pero también pues ha asumido otras empresas pues, que ahora forman parte de Blackwater Academy, uno que se llama Triple Canopy, que está activamente trabajando en Irak. Acaba de obtener un contrato multimillonario del gobierno de Estados Unidos para ese trabajo de seguridad privada en Irak. ¿Eso no representa una falta de respeto al pueblo iraquí justamente en el momento en que se está realizando el juicio en contra de los empleados de Blackwater en Washington por la matanza que cometieron en 2007? Toda la actuación de Estados Unidos ha sido siempre una falta de respeto contra la población de Irak, del pueblo de Irak y en contra de los pueblos de todo el mundo.
O sea que no es sorprendente que a Estados Unidos no le importe lo más mínimo ni que la población piense en Irak ni que el gobierno mismo. Prácticamente esas empresas reclutan a criminales y son conscientes que reclutan a bandidos, a criminales, a gente con trastornos mentales graves, que además entra y trabaja en un ámbito de impunidad. Por eso suceden cosas como sucedieron en Bagdad, donde esos miembros de Blackwater abrieron indiscriminadamente fuego asesinando a 17 civiles. Bueno, Darío, agradecemos muchísimo tu presencia hoy. Darío Azzolini con nosotros detrás de la noticia. Vamos a seguir muy al tanto del desarrollo de ese juicio contra Blackwater. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y felicitaciones para el programa.